Seguimos con Silvia Rodríguez, de Montañanés. Trabaja en un proyecto que es Estrategias Creativas para la Dinamización Local. Es una empresa pequeña situada en el Pirineo Occidental catalán e impulsan proyectos de dinamización y desarrollo en territorios rurales y de montaña desde hace unos 12 años. Comparten espacio, proyectos e inquietudes con la Escuela de Pastores de Cataluña y el Obrador Chisqueta, los 3 proyectos formados por mujeres. Cuando quieras, Silvia. Hola, buenas tardes a todas. Vale, pues bueno, viendo que tenemos como poco de tiempo, voy a intentar como centrarme en una parte de la explicación del proyecto y después os puedo facilitar el manual, que es el documento que os voy a explicar, y aunque está en catalán, yo creo que es como fácil de entender. Este proyecto surge del encargo de Consorci Gala l'Urgell Cerdanya, que es un grupo de acción local del Pirineo. Ellas lideran un proyecto que es Odiseu, y es un programa que tiene como muchas acciones y muchos proyectos dentro, pero a líneas generales es para retener y hacer que la gente joven formada con talento vuelvan a los territorios rurales o se queden. Iniciaron dentro de en el marco de este proyecto una web, que era una plataforma que intentaba recoger como todo de servicios y proyectos y recursos públicos que pueden dar respuesta un poco a cuando alguien se plantea ir a vivir a una comarca, a un territorio rural, y querían dar un paso más. Y un poco su reto, su objetivo era que los grupos de acción local en Cataluña se convirtieran en los referentes de la acogida de nuevos pobladores en los territorios rurales. Entonces, dentro de este proyecto, de este marco, contactan con nosotras, que ya habíamos trabajado con ellos en otros momentos, para hacer el manual de acogida. Y ese manual de acogida es un documento que nos planteamos que sea un poco como una guía o como un protocolo. Está dirigido a los técnicos de estos grupos de acción local, que en principio tienen que ser los referentes de las antenas de acogida, que es el nombre que le han puesto al proyecto, con el objetivo de que se dé un servicio un poco homogéneo y dar herramientas y ideas, entonces, esto, para que se pueda desarrollar el proyecto en los distintos territorios. Para nosotros el proyecto fue como, ¡guau! ¿Cómo se hace esto? ¿Por dónde empezamos? Y entonces una cosa que teníamos clarísimo es que la visión de este documento tenía que tener detrás una actitud, porque somos conscientes de que estamos hablando de acogida en territorios rurales, pero va dirigido a los grupos de acción local, y estos no tienen muchas competencias de servicios que después pueden tener mucha repercusión en el éxito o no éxito de la gente que decida ir a vivir a cada uno de los territorios. Entonces, hemos intentado a lo largo del documento transmitir esta actitud de cooperación, de proximidad, etcétera, etcétera. Una parte de análisis también, invitando a ser todo el rato analíticos y críticos con nuestro territorio y poder hacer una buena radiografía de nuestras potencialidades, pero también nuestras debilidades, para saber y para después poder explicar nuestro territorio, pero de forma real y sin crear expectativas, y huyendo un poco de esta idealización del mundo rural que a veces se tiene, ¿no? desde fuera. Y después el factor humano, que es esta parte de proximidad y de trato cercano. Entonces, al inicio de todo, cuando nos propusieron la redacción del manual, lo que hicimos fue ir a hablar con territorios que ya hace años que están trabajando en políticas de acogida y acciones de acogida, entre las cuales nuestras compañeras de Aragón y de Pueblos Vivos, antes de Abraza la Tierra también, ¿no? Y algunos territorios de Francia, que estos han sido referentes, yo creo, para todos en este aspecto. Y hablando con técnicos de estos proyectos, sacamos como 5 ideas clave que un poco para convertirnos o para llegar a esta cima, ¿no?, de territorio acogedor, más o menos teníamos que seguir o teníamos que integrar. Y a partir de esto nos daba ya como unas pistas de cómo enfocar también el manual y bajarlo.
Pero sí que creo que es interesante compartir con vosotras estas reflexiones porque para nosotras fueron bueno, nos ordenaron así un poco la cabeza. Por una parte hay que sería ideal o es ideal que haya una estrategia y una planificación territorial y que esta esté hecha incorporando un poco todos los agentes involucrados, públicos y privados. Hay territorios que lo tienen muy claros, hay que no, pero pasa por eso, por saber si nos interesa como territorio, hablo, o como comarca o como grupo de acción, como lo que sea, pero digo todo el rato territorio porque es así como cada uno lo adapta a su, pues eso, saber si nos interesa hacia dónde vamos un poco, ¿no? Y que hacia dónde vamos sea un poco, todo el mundo avance hacia la misma dirección, a nivel de sectores económicos, a nivel de cómo somos, pues eso, potencialidades, características que tenemos geográficas, etcétera, etcétera. Un segundo punto es importantísimo inventariar y reforzar los recursos y los servicios de territorio. Y aquí no solo nos sirve saber pues, que hay el servicio de ocupación o la oficina de trabajo, la oficina de vivienda, el polideportivo del pueblo, tal, sino saber qué proyectos se desarrollan desde cada uno de estos servicios, si funcionan o no funcionan, si son de referencia o no para la gente de los territorios, porque muchas veces nos quedamos en esta primera fase y ya está, ¿no? Sí, pues hay, ¿necesitas trabajo? Ah, vale, pues te derivo a la oficina de tal. Ya, pero el técnico que hay en esta oficina o los proyectos que se están desarrollando aquí, ¿realmente les serán de utilidad? ¿O es mejor que vaya al bar del pueblo porque si hay alguna casa en alquiler, pues lo sabrá esta persona? Es un ejemplo muy llevado al extremo, pero como intentar radiografiar la realidad y entonces poner también el punto en las cosas que si no están funcionando, en dónde podemos incidir también. Y en esto también, una de las reflexiones que hacíamos nosotras, pues en nuestro territorio, por ejemplo, hay muchas cosas que funcionan por canales no formales, ¿no? O pues hay mucha información que te llega a través de grupos de WhatsApp, de gentes de los pueblos, o pues de compartir coche, o de ofertas de trabajo. Entonces, todos estos recursos, integrarlos también y no quedarnos solo con los oficiales. Otro de los puntos clave era la sensibilización local y este tema de la cultura de acogida y de interpelar a la población local, porque al final la gente que ya está viviendo en el territorio son uno de los principales activos para que la acogida sea buena. Y nosotras, desde las oficinas o desde el aspecto técnico, podemos hacer un súper trabajo, súper estructurado, tenerlo todo clarísimo, pero si al final la gente que está en los pueblos no hay un buen acompañamiento o no sienten que tengan ganas de, bueno, no sé, o sea, que al final la gente se sentirá bien o en los pueblos si tiene buenas relaciones o al final pues la gente que se relacionará en el día a día con ellos, ¿no? Y en este sentido también lo que nos contaban es que hay mucho trabajo de pedagogía a nivel de creernos que sí, que el mundo rural hay gente que quiere venir a vivir al mundo rural, ¿no? Sobre todo con las personas mayores, eso de, pues, ¿quién va a querer venir a vivir aquí? Que depende de los sitios, pues es más o es menos, pero que sí que hay un proceso así de creernos que sí, que se vive bien y que hay gente que está interesada en venir. Y esta parte es eso, que al final, pues sin la población que ya estamos viviendo en el territorio, sin su complicidad o sin interpelarlos no hacemos nada. Después el tema del acompañamiento personalizado, haciendo referencia otra vez al trato cercano, que os decía al inicio, ¿no? Y a saber detectar también cuando nos llegan personas que quieren venir a vivir, hay gente que tiene un proyecto súper definido, que lo tiene clarísimo, o que ya tiene una casa en un pueblo porque pues de sus abuelos o de lo que sea, o tiene un trabajo y lo que le falta es una casa o una escuela donde poder llevar a sus niños. Pero el punto de leer también qué necesita la gente de nosotros o cómo acompañamos estos procesos. Hay gente que quizás pedirá
proceso mucho más o largo o de ir ahí de la mano, y hay gente que simplemente pide como una consulta puntual un día, pero que ya tiene su historia definida. Y finalmente el tema de la comunicación, que tan a nivel de territorio, de lo que os decía de pedagogía y de interpelar a la población local, como a nivel de cara afuera, si tenemos claro cuál es nuestro atractivo o no, o nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles, etcétera, poder explicar de forma real y no idealista cómo se vive o cómo es nuestro territorio. Y aquí hay una frase que siempre nos gusta, porque en este proceso de investigación de proyectos encontramos una experiencia súper divertida, que es de este territorio de Francia, que dice que no están a 500 kilómetros de París, sino que es París que está a 500 kilómetros de ellos. Y nos pareció interesante. Estas son las 5 ideas clave. Entonces, nosotros al final pues el documento, partiendo de toda esta base, como de tener en cuenta, el documento tiene como dos partes. Una primera parte de análisis y de reflexión, porque creemos que sí que hay un trabajo previo a empezar a acoger a gente, si esto lo queremos hacer de forma ordenada y bien, y tanto a nivel de externo me refiero al territorio, como a nivel interno de servicio, de decir, vale, pues a nivel externo, perdón, de crear estrategias para asegurarnos que tendremos la información actualizada, tejer complicidades entre técnicos, ser activos, saber qué están haciendo en otros territorios, al final crear red, tener inventariados los recursos, tanto públicos como después también conocer los canales de información extraoficial. Y después, el punto de las singularidades del territorio, que esto nos pareció interesante destacar también porque al final, dentro de un mismo territorio, es muy diferente vivir en un pueblo o en otro. Y depende de las zonas, no es lo mismo vivir en la capital de la comarca que en un pueblo que está más alejado. Sobre todo aquí, por ejemplo, que estamos hablando de pueblos de 10 personas, tal, ¿no? Entonces, que en el momento de explicar nuestro territorio, está bien integrar todos estos aspectos. Y todo esto son cosas o son puntos que intentamos en el manual también a través de fichas y de ejemplos, como para que cada técnico, cada persona que se plantee iniciar un proyecto de este estilo lo tenga en cuenta. Y después a nivel de servicio. Bueno, esto es más dirigido a... Y después hay una parte central que sigue un poco todo el recorrido de una atención a una persona, desde que haces el primer contacto, que vienen a contarte su historia, si haces derivaciones, el seguimiento que nos servirá sobre todo para saber si realmente después las cosas llegan a buen puerto o no, cómo podemos redefinir el proyecto o el servicio. Lanzamos también todo de ideas de acciones para dinamizar o para acompañar los procesos, en plan, pues, a voluntarios de los pueblos o mentores, encuentros. Bueno, hay varias acciones y después la parte de evaluación, que esto que nos sirve para después redefinir. Y lo mismo que en la coordinación. Entonces, me interesaba explicaros, después de todo este trabajo también, cómo está evolucionando y en qué punto se encuentra ahora el proyecto, aparte del manual en sí, porque desde Odiseo, que es este programa, lo están liderando, pero sí que ya han habido varios encuentros de todos los técnicos de referencia de Cataluña que van a desarrollar este proyecto. Ahora para el 2021 se está contactando con ayuntamientos y de hecho ya hay algunos ayuntamientos que se han puesto en contacto con los grupos para hacer como planes piloto, como para hacer de municipios acogedores. Y a estos ayuntamientos se les pide que aprueben en el pleno municipal la voluntad de ser municipios acogedores y se les pide también un poco una lista o no sé exactamente cómo tienen que presentarlo, pero que haya vivienda disponible en su municipio. Y ahora un problema que están teniendo muchos municipios es que no tienen viviendas, que quieren acoger pero no tienen vivienda disponible, que pasa en muchísimos sitios, en unas partes porque hay muchas segundas residencias, en otras porque son
casas desocupadas que hace falta rehabilitarlas, tal. Entonces se está planteando ahora cómo se ayuda o cómo se aborda esto. Y desde la pandemia, bueno, la chica que está coordinando un poco el proyecto está desbordada porque han aumentado muchísimas las solicitudes de gente que simplemente, hola, quiero ir a vivir a un pueblo y ya está. Y también de gente que tiene proyectos súper definidos y que tiene clarísimo y que está súper aterrizado. Y esto es todo. Qué bien, muchísimas gracias, Silvia. Qué proyecto más bonito, la verdad.